Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos entonces a comenzar con la grabación y empezamos con los cuentos de Teresa. Hola, Ya buenas tardes. grabando. Este es el taller de cuentos del Diplomado de Narrativa del Centro Nacional del Libro. Hoy tenemos la presentación de dos cuentos de Teresa Ovalle para ser revisados y analizados por los demás compañeros. Estamos empezando un poquito tarde por problemas técnicos, entonces vamos a tratar en lo posible de ser lo más conciso en nuestras intervenciones. Lo que tenemos para intervenir hasta el momento es prácticamente 35 minutos, así que vamos a aprovecharlo. ¿Quién comienza? Hoy no te tienes que presentar, Teresa, porque ya sabemos quién eres. Ok. ¿Quién comienza? Yo puedo comenzar, yo puedo. Okay. Arranca, Nori, dale. Okay. En cuanto a los cuentos de Teresa, que fueron dos, Antonio el Domador y el de Tina María Mondotti, el cuento de Antonio y el Domador, como le comenté a Teresa, no me gustó tanto, me gustó más el de Tina. Como siempre veo muy bien escrito en la redacción, yo como les digo no soy tan cirujana en eso. Ajá. Mi comentario que lo tengo escrito aquí, Antonio y el Domador. La primera frase me indica que el domador frecuentaba espacios sensoriales. Luego dice que impartía un entrenamiento por una contienda entre tribus. Allí me desconcierta porque domar no es lo mismo que entrenar. El entrenamiento mejora habilidades y domar refiere a amansar a un animal salvaje. También puede ser moderar o contener cierta pasión o conducta. Existen muchas imágenes que me dejan en tránsito a un portal dimensional, pero no entro. Se pierde la conexión como internet. El texto bien escrito, pero no me llega. Los personajes no logro asirlos y transportarme con ellos. Como te digo, el cuento no me gustó mucho. No me gustó tanto como el de Tina. El texto comienza con fuerza y precisión, el de Tina. La descripción me transporta a la escena, me hace parte de ella. Nos presenta una diablilla. El personaje se muestra bien claro. El párrafo de la salvadora de los pies no creo que quepa en esta historia, puede ser en otra. Ahora bien, si es así, si es para introducir otra aventura de Tina para otro relato, creo, Teresa, que debes buscar otra manera porque me pierdo un poquito. Otra cosa, siento que de protagonista Tina pasó a ser un personaje secundario y desconozco si ese era el propósito. Son 5 párrafos para la tía Venecia y me dejaste con ganas de más travesuras o elementos de Tina. Creo que falta un poco de conexión. Eso es lo que puedo decir de las historias, pero como digo, me gusta mucho más el de Tina que el del Domador, que el de Antonio el Domador. Ok, ¿quién sigue? Yo puedo seguir por aquí, Armando. Dale, Napoleón. Ok. Comienzo entonces con el cuento de Tina, donde, bueno, y en general, pues, en ambos cuentos la autora continúa con el estilo del primer cuento que vimos en la primera fase. Y es de ficción, es de fantasía, con el tratamiento, digamos, de trama un poco fuerte, no fuerte en cuanto al tratamiento como tal, en lo que se desenvuelve. En el cuento de Tina, la persona se divierte entre la maldad que se siente, digamos, a decir simple, sencilla, y yo diría que hasta agradable, ¿no? Al quitarle las alas a las mariposas, infantilmente. Mariposas amarillas que nos hace recordar tal vez aquellas mariposas de 100 años de soledad con una pregunta premonitoria cuando piensa, las amaba, pero nunca entendió por qué les hacía tanto daño. Luego, es muy sentido la vinculación entre las alas de las mariposas y los pies de Venecia, sin que sus extremidades inferiores fueran amputadas en este sentido. Cuando dice que Tina fue la salvadora de los pies de Venecia en un duelo de demonios. Se siente una oposición o contraste entre las alas de las mariposas y los pies de Venecia y la relación de sus viajes y los vuelos de las mariposas. Existe esa vinculación, esa relación. Por lo que creo que
es un cuento de, vamos a llamarlo entre comillas, de vinculaciones. Luego la relación de Daniela, hija, y Tina describe a Tina como madre, y luego los amores de Tina al puro estilo de cuando ya el amor está, digamos, tardía, de una manera tardía a Tina, pues entonces siempre automáticamente a uno lo gira o lo transporta hasta el amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. También lo que observo es algunas frases hechas, ¿no? Algunos lugares comunes, ¿no? Como mariposas amarillas, no, infinita belleza, pasmosa hermosura, frases que son fuertes como el mar, lánguidos ojos, son frases que son tan repetidas que yo pienso que tal vez la autora debería de cambiarlas. El otro, el del domador, la autora continúa con esa ficción increíble e inicia con una imagen que obliga al lector a imaginar. Conseguía que las hojas de los árboles le hablaran en criptogramas. ¿No se imagina esa imagen? Y me gusta bastante esa imagen, ¿verdad? Por lo que el cuento parece que se desarrolla en el paraíso, que además dicta 7 mandamientos en contraste con los 7 pecados capitales, pareciera. Además hace como Dios, cuando Antonio no nace del barro, cuando dice, estoy en la ceniza de tu fuego, y debido al ardor de mi piel has nacido. Incluso se pelea una pelea de Antonio que lo simula con un alacrán y el domador que pareciera que hace las veces de Dios. Entonces simula una pelea entre el bien y el mal. Finalmente la muerte de Antonio al estilo de, me pareció al estilo de Judas, ¿verdad? Y una frase que, aquí está una frase que no entendí, que sintió que la parca lo llegó a frenéticamente. Esta frase no la entendí. Y también tiene algunas frases hechas como lágrimas de sangre, por acá algunas que yo se las estoy remarcando, ojos verdes como las aguas claritas, como piedras preciosas, y otra frase es un cabello que parecía una caricia. Lo veo como frase repetida. Por lo demás, pues me gustó bastante el cuento, en los dos cuentos me gustó bastante. El del domador, pues le veo cierta No se oye. ¿No se oye? No soy Sí. yo, le ve cierta. No ¿Ahí? soy yo, le ve cierta qué. Ya. Como cierta continuidad. En el cuento, por ejemplo, en el de Tina, ahí noté una cierta continuidad. Claro que luego permite uno continuar, pero un poco, digamos, tardíamente esa relación o esa continuidad como tal. De todas maneras, lo demás, pues esto se lo estoy enviando ya a los comentarios, se lo estoy enviando a Teresa. Y bueno, me gustó bastante y felicitaciones y hacia adelante, Teresa. Excelente, bien. Ay, Chévere, gracias. chévere. ¿Quién sigue? Yo, Armando. ¿Puedo Dale. ser yo? Sí, claro. Un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Mira, yo tengo aquí un comentario sobre el cuento de Tina. El cuento del domador, la verdad es que no llegué a comprenderlo del todo, ¿no? Y además tuve un problema, digamos, técnico, porque hoy no tuve luz en toda la mitad del día y entonces, bueno, pensaba hacer ese comentario en la mañana, pero bueno, tengo en todo caso el comentario aquí sobre Tina y voy a leer una cosa que escribí, ¿no? A mi modo de ver, es un cuento en el cual, con un lenguaje muy poético y mediante el uso de abundantes figuras literarias, se abordan algunos pasajes importantes y decisivos de la vida de Tina, la protagonista, quien refleja una intensa vida interior. Quedan en él reflejados momentos felices y de disfrute, pero también otros de dolor y congoja suprema. En un principio, me pareció que los apartes del cuento eran relatos independientes, pero en una segunda lectura me quedó claro que se trata de una narración que describe en forma sucinta y delicada los momentos cumbres en la vida de Tina, en una sutil hilación de vivencias que lleva al lector a empatizar con ella. Si bien no es una lectura fácil, finalmente te atrapa por el uso del lenguaje, de un lenguaje muy elevado que pareciera conducirnos tenuemente por los caminos de la poesía.
En resumen, hago énfasis en los siguientes aspectos que me parecen importantes. Uno, hay una clara sucesión de momentos. Dos, presenta un planteamiento preciso alrededor del cual gira el texto, que es la vida de Tina. Tercero, hay una excelente caracterización de los personajes, tanto del protagonista como de los restantes. Y cuarto, la creatividad de la narradora se manifiesta en el excelente uso del lenguaje, del cual tiene un manejo muy acertado. Bueno, sí vi algunas cosas así como las que acaba de decir Napoleón en cuanto a algunas expresiones que tal vez pudieran modificarse, ¿no? Decirlas de otra manera, lo mismo, pero decirlo de otra manera. Bueno, y además tengo algunas observaciones sobre algunos aspectos formales que están insertados en el texto y los cuales le voy a enviar a Teresa por correo electrónico ahora más tardecita. Ok. Ok. Y haré el comentario sobre el domador, sobre Antonio y el domador. Bueno, eso es todo, Teresa. Me gustó, Bueno. de verdad que Tina me gustó bastante, porque además que yo le he dicho a Teresa siempre que ella más que una escritora de cuentos, me parece que es una poeta. Como dicen ahora, en vez de poetisa, poeta. Ok, chévere, pues, eso es todo. Lo correcto es la palabra poeta para ambos. La palabra Para poetisa, ambos, sí. incluso, la palabra Se usa poetisa mucho. incluso creo que aunque se use bastante, creo que la academia no la aceptó, sino hasta hace poco y con reserva. Ok. Porque el nombre es el poeta o la poeta. Okay. Es como el presidente o la presidente. O la presidente. Ya son cargos. Entonces, o son, vamos a decir, oficios. No necesariamente requieren del manejo del lenguaje. Obviamente, pues, con todas las cosas y luchas del feminismo, hoy en día se habla de ese lenguaje inclusivo, pero lamentablemente ese lenguaje inclusivo lo que conduce es a cosas como que, por ejemplo, a mucha gente en vez de poner la vocal, colocan ahora una X y eso es totalmente absurdo, pues. Absurdo. O ponen una E. Absurdo, absurdo y terrible. Sí, claro, porque claro. ¿cómo tú pronuncias la X ahí? Sí, exacto. así. Entonces lo primero que yo leo es como todos o todas. Claro. O una E que es lo más aberrante que hay. Ah, sí. Todes. Sí, todes. Ya eso tiene otras connotaciones, ¿oíste? Y es una tontería porque, por ejemplo, hay cargos, como está diciendo Armando, por ejemplo, si hablamos del psiquiatra. Ajá, el psiquiatra, José es psiquiatra. Yo no le puedo decir José es psiquiatro. ¿Verdad que no? Es psiquiatra, porque el título es psiquiatra. Claro. Por ejemplo, Dentista. El dentista, ¿verdad? Dentista. Juana es dentista. Antonio es dentista, no es dentista. Teresa es periodista. Y No periodista. Armando no es periodista, es periodista. Entonces, el hecho de que lo quieran relacionar con el sexo femenino me parece también una tontería, porque es que las palabras no tienen sexo, es que las palabras tienen género, no sexo. Y hay muchas palabras para designar lo que consideramos de género femenino, como también hay muchas palabras que usamos para designar lo que es de género masculino. Entonces me parece que es una tontería y no solamente una tontería, es una manera de degradar el lenguaje, de degradarlo, de destruirlo y de paso una lengua tan bonita como la española. Lo que pasa con el lenguaje es que el lenguaje tenemos que darnos cuenta de una cosa, que es el código de comunicación. Nosotros no le podemos pedir a alguien que está haciendo señales para un barco con bandera que entonces incorpore mensajes en femenino o mensajes en masculino. Los mensajes son, mira, cuidado que te estás hundiendo, o hay un iceberg a media cuadra, o cosas por el estilo. Pero imagínense ustedes, hay un iceberg hembra en el lugar, entonces hay que poner, no se puede decir, tenemos que ponernos de acuerdo porque el código de comunicación
si no se respeta, no nos podemos comunicar. Y ya estamos bastante incomunicados sin necesidad de todos esos rollos. Yo entiendo las luchas del feminismo en el sentido de la necesidad de reivindicación de la mujer. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero cada vez que yo me refiero a ustedes, yo no digo hombre, no utilizo ustedes hombres y ustedes mujeres. Yo digo las y los. Hablo de las lectoras y los lectores. Y ya de una vez estoy incluyéndolos a ambos. Pero utilizo lectores. Yo no puedo pensar en lectores y lectoras porque todos somos lectores, todos somos estudiantes. ¿Se dan cuenta? La terminación E, de hecho, ya es neutra. Entonces no podemos caer en que el lector o la lectora, bueno, puede ser, vamos a ponerle a la lectora, ok, porque existe la lente lectora, vamos a poner, ok. Pero en el caso de los cargos, y la mayoría de los cargos gerentes, es una gerenta. No, es como el caso de la alcaldesa de Caracas, es la vicealmiranta. No existe el cargo de vicealmiranta en ninguna parte, sino vicealmirante. Entonces, igual, existe el cargo de alcalde. El de alcaldesa es la alcalde y el alcalde. Entonces ya todas las demás cosas, si bien suenan femeninas, pero de alguna manera estamos prostituyendo el lenguaje, pues. Caemos en una serie de cosas que no vienen al caso. Yo estoy de acuerdo con que la mujer se le respete sus derechos y que la mujer haga respetar sus derechos. Yo creo que en ese respeto los hombres tenemos que estar pendientes y saber que es una lucha que no es solo de la mujer, sino también de nosotros los hombres. Entonces, todos tenemos que luchar no solamente para que la mujer sea reconocida como fuerza que es amorosa, laboral, intelectual, etcétera, sino también que eso mismo ocurra con los hombres, porque siempre se dice, no, los hombres dominan y yo no sé cuánto, pero yo la verdad que lo que veo son puros hombres dominados por todas partes. Entonces, no solamente por las mujeres, Ay, qué solamente por exagerado, las mujeres, exagerado, Armando. no solamente por las mujeres, sino también por su jefe. Claro, donde ustedes se asomen, hay un hombre dominado por una mujer, generalmente, o dominado por un jefe. No, sí, cómo no. Yo te aviso. Mira, yo creo que un día deberíamos Mira, es una discusión muy larga. debate. Yo también pienso. No, tenemos con que hacer un debate. Mira, Y el yo creo que un femenino día es un podemos debate. hacer un debate, Armando, porque eso de hablar de que el lenguaje se prostituye porque se le quiera meter una X o una E es exagerado. O sea, ¿quién prostituye más el lenguaje? ¿Ese lenguaje, ese intento de lenguaje de género o un malandro, por ejemplo? O no Todos sé. todos lo prostituyen, ese es el problema. No, pero o no Bad hable de Bunny, que Bad el Bunny lenguaje- prostituye más. Mira, no nos ¿Quién? alcanza el Está, tiempo. el reggaetón lo prostituye más y sin embargo, Bueno, pero es otra cosa. vemos cantidades de mujeres cantando reggaetones pese a que les están faltando el respeto. El Bueno, reggaetón pues, es una falta de Bueno, pero óyeme, las por letras de eso hay reggaetón mujeres son faltas. cantando el reggaetón porque no están conscientes de muchas cosas, ¿entiendes? así es, no tienen Y eso es lo que conciencia. tratamos de concientizar, como dice Alicia, ¿no? Pero eso no Claro, quiere decir, Armando, y claro. vamos a seguir con nuestra lucha feminista, porque somos una vanguardia importante. No, es que yo creo en la lucha femenina. Yo lo que no creo es en el feminismo, sino en lo femenino. Lo femenino tiene su gran peso en la sociedad. Es decir, es imposible que una mujer deje de ser mujer porque simplemente esté luchando por sus derechos. Sigue siendo mujer, con todo lo maravilloso que Armando, es. pero ¿quién ¿Por dice qué? lo contrario? Lo contrario está en tu pensamiento. No. La mayoría de las luchas femeninas muchas veces son luchas en contra de lo masculino.
Bueno, pero No, esos son lamentablemente- algunas estás veces, equivocado. Armando. Armando, Tú estás esa es una generalizando. visión. Mira, Armando, discúlpame. Eso es Ajá. una visión, esa es una visión del feminismo que yo no comparto, de paso, ¿no? Exacto. Pero el Yo problema tampoco. es la invisibilización que ha tenido la mujer a lo largo de muchísimas, bueno, de toda la historia. ¿Entiendes? Entonces, claro, a veces se exagera. Yo convengo contigo en que a veces se exagera Claro, en claro. la utilización de la y lo y no sé qué. Ok, hay que buscar una forma, pero todo deriva de la invisibilización de la mujer. ¿Entiendes? Mire, hace ¿Cuántas 10.000 años, hubo desconocidas y que nunca, ahora es cuando tímidamente se están haciendo investigaciones, ¿verdad? Y miren, aflora todo ese papel de la mujer. miren, Entonces, hace 10.000 podríamos años, hacer una discusión. Yo estoy de Hace acuerdo. 10.000 10.000 años años, existe el Final del patriarcado. diplomado, que hagamos una escúchenme, discusión sobre escúchenme. ese tema, Mire, ¿verdad? escúchenme. Hace 10.000 Ajá. años, según estudios realizados por Sí, antropólogas el matriarcado, sí. como Perdón. Marisa Jean Butas, encontraron que hace 10.000 años quienes gobernaban eran las mujeres y todos los hombres eran los oprimidos y luchaban por el masculinismo. Entonces, el problema es que tenemos que ponernos de acuerdo, hombres y mujeres, en que no haya dominantes ni dominados. Claro que esa es la Todos idea. luchemos. Esa Eso es lo es que la se busca. propuesta, Armando. Ah, Armando, Es lo de que se eso se busca. trata, de que haya igualdad, no esa diferencia, claro, donde los hombres claro. siempre tienen la voz cantante y los hombres son los que nos califican, los que nos describen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿Ves? eso es porque tú nunca has estado casada con una mujer. Como es la vaina. Bueno, voy a tener que casarme entonces. ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a Sigamos. terminar con tus Vamos, textos. que se Vamos nos a va a seguir. acabar el tiempo. Sí, Bueno, siento Es yo que verdad. yo podría intervenir ahora. dale. Armando, Ya va, que va a Armando, yo lo que te interrumpir. quería decir es que veas una película argentina que se Ajá. llama Un cuento chino. Ah, ¿No la has Esa es visto? la novela de César Aira. No, esos son de recortes de periódico. Es basada en una novela de César Aira. ¿Ah, sí? Ah, no Sí. sabía, Armando. Sí, Pero esa, trata de verla, el cuento chino. sí. Ajá, bueno, Bueno, sigamos. vamos a darle. Ajá, Bueno, la guillotina. sí. Bueno, que yo quiero decir en principio que a partir de esta nueva etapa del diplomado, comienzo a leer las historias no como si estuviera leyendo otros cuentos de los compañeros de taller, sino como si estuviera leyendo un libro de cuentos, es decir, su libro de cuentos. Con esta visión, abordé los nuevos relatos de Teresa, Tina, María Mondini y Antonio y el Domador. En ese sentido, una de las primeras preguntas que me hice fue, ¿de qué va el libro de Teresa? Sobre la historia de Tina, me gustaron los dos primeros párrafos. Creo que eso también lo comentó Noris. De verdad que me parecieron muy atractivos, me gustaron y me atraparon como lector. De Tina y su relación con las mariposas. Pero luego, cuando entra en escena la tía Venecia, siento que la historia comienza a diluirse, a derramarse, como cuando uno comienza a botarse de un líquido, de un recipiente y no encuentra cómo recoger lo que se derrama. Cuando entra en escena la tía Venecia, se deja botado el tema de las mariposas y una mayor reflexión sobre ese interesante aspecto del cuento, ¿no? Yo pensé que el cuento se iba a basar en eso, ¿no? Con el tema de Tina y las mariposas y el tema de la libertad y toda una reflexión sobre el tema. En todo caso, a partir de allí se centra la narración en la relación de Tina con la tía Venecia y los primos. Entiendo que al final la historia es sobre Tina, obviamente, y su vida, pero quisiera tener elementos narrativos más armoniosos que me lleven de la infancia a la vejez de Tina, como esa narrativa armoniosa de los dos primeros párrafos. Pienso que en esta historia hay al menos dos cuentos.
es una conclusión que yo saco. Uno, tiene su relación con las mariposas. Me parece que hay un extraordinario cuento. Y dos, Tina y su relación con la tía Venecia, porque realmente también es un personaje muy interesante. Ahora, Antonio y el domador, me costó entenderlo, pero eso también lo dijo Alicia. No sé si es el término correcto, a lo mejor no lo es, pero no me llega otro, pues es como un cuento como metafísico. Y ese tema para mí siempre ha sido medio difícil, el de la metafísica. En todo caso, entiendo que el cuento es sobre un asesinato y un suicidio, el del domador y el de Antonio. En todo caso, no termino de explicarme por qué Antonio asesina al domador. Es decir, elementos de mayor una decisión tan drástica como eso, como de asesinarlo. De los tres cuentos de Teresa, veo que creo que por primera vez asoma una voz narrativa de hombre, ¿no? Porque en sus anteriores cuentos, fundamentalmente, Ay, no se oye. la protagonista eran las mujeres. Y para mí eso es importante, intentando ejercitar. ¿No me escuchan? Te habías No sé perdido. una parte. Ajá. Bueno, en todo caso, bueno, que me parece interesante de este taller, que una de las cosas que uno intenta ejercitar, por lo menos yo en lo personal, es utilizar las voces narrativas, las distintas voces narrativas que hay, especialmente la primera persona, la tercera persona o la segunda persona, pero también los personajes, hablar desde un hombre, desde una mujer, desde un joven, desde un niño, una niña, un adulto, entonces eso me parece importante. Entonces, para mí, volviendo al de Antonio el Domador, para mí es difícil utilizar como que otro elemento que se utiliza, para mí es difícil utilizar como personaje el tiempo, la vida, la muerte y otros referentes similares. Me costó más entender este cuento de Antonio el Domador en relación con el primero. Y bueno, yo creo que es lo que yo puedo decir en torno a las historias de Teresa, que repito, me encantó el principio de Tina. ¿Quién sigue? Nos queda poco tiempo. Vamos a intentar extendernos hoy hasta 20 para las 5, porque recordemos que, perdón, 20 para las 6. Nos vamos a tomar 5 minutos más. Nos quedan entonces 13 minutos para las intervenciones que faltan. Falta José Luis. Armando, Ajá, dime. mira que yo le quiero pedir a Félix, como se oyó muy mal, se oía entrecortado, para que él me escriba todo eso, por favor. Sí, está claro, bien. por supuesto. Ya yo todo lo tengo escrito, te lo voy a enviar. Ok, gracias, Félix. A ti. Chévere. ¿Quién sigue? ¿José Luis? ¿O Soriana? ¿O John Delis? Bueno, yo voy a seguir yo. Voy a darle yo. Oye. Sí, te escuchamos, José Luis. Te oímos, sí, dale. Ok. Yo estoy, sobre los cuentos de Teresa, estoy un poco de acuerdo con Noris y con Félix. Me parece que son unos cuentos como una narración de poesía en prosa. O sea, es mucho contenido poético y creo que Teresa subió de nivel. Desde el primer cuento de Caja de Ciudades a estos dos, ¿no? Están mejor escritos, vamos a decir así, en cuanto a su estructura y su lenguaje. Particularmente, no entendí mucho la ilación de los cuentos como tal. O sea, como dice Félix, en los primeros párrafos se describe muy bien el personaje Tina. Pareciera que es una señora que está atrapada como en una mente de niña, algo así, ¿no? Creo que es más o menos la idea sobre Tina.
Y al principio ella la caracteriza muy bien, pero después se diluye el cuento en la tía, el primo Antonio, y se pierde un poco como relación con la historia del cuento. Realmente no puedo encontrarle lo que se llama el nudo, cuál es el problema allí. No sé si es los problemas psicológicos de Tina. Y tampoco vi como el desenlace, pues, a ese nudo, pues, que se plantea siempre en los cuentos. Y bueno, también así en el cuento de Antonio el Domador, me parece que son como relatos muy intimistas, que solo el autor sabe a qué se refiere, ¿no? Sobre algunos personajes. Por ejemplo, el Domador, no sé si se trata del mismo Antonio, ¿verdad? Su interior, o si es un asunto de drogas, o es un personaje físico, puede ser un padre dominante, un amante, una relación homosexual, no sé, hay algo allí, una relación extraña, ¿no? Entre ese Domador y Antonio. Al final, también pues, me causó ese problema de que no pude hilar una historia pues, entre la narración de las dos narraciones de Teresa. Yo me imagino que Teresa, claro, Teresa es una poeta y su lenguaje pues tiende hacia allí, hacia la poesía. Como dice el profesor Romero, te va mucho por la textura, ¿no? De su escrito. Creo que, bueno, Teresa tiene que ella es libre, pues, los caminos, pero particularmente pues, pienso que ella debería tratar de darle un poquito más de, digamos, como un esqueleto, ¿no? Estructura. Darle, no se oye bien, José Luis. José Luis, no sé, hay una interferencia, algo. De darle Ajá, que... ¿me oyen? Ah, sí, ahora sí, pero lo que diste de último no se entendió. Bueno, no lo entendí. Yo creo que debes reforzar un poco lo que es la estructura como tal de la narración. O sea, si tú quieres contar una historia, ¿verdad? Darle al lector esa oportunidad de ir haciendo la historia contigo con cosas donde él pueda agarrarse, ¿no? Porque cuando uno como lector trata de entender y hay muchas referencias así simbólicas que son propias del autor, entonces de repente uno se pierde. No sabe a qué se está refiriendo la autora o alguna cosa, como el caso del personaje del Domador, que es así como dice Félix, que parece algo así como metafísico, ¿no? Entonces, para mí particularmente me costó mucho darle una estructura de cuento. O sea, me pareció más unas narraciones como poesía en prosa, ¿no? Y bueno, me imagino que ese es el estilo, ¿no? De esa. Y ella de buscar pues su camino, pues, o sea, de hacer que sus cuentos sean entendibles, ¿no? Por el público que esperamos por ella. Bueno, adelante, Teresa. Gracias. Ajá, John Delis. Voy. Ok. Voy a comenzar con los textos que más me gustaron. Los de Tina María Mondini. De acuerdo con Félix, los dos primeros párrafos captan, atrapan. Empieza una narración bastante fluida, bastante atractiva, que te genera expectativas respecto a la personaje que es Tina. En el segundo párrafo, lo cierra con una frase muy bonita. Tina creía que podía adueñarse de la inocencia de las mariposas. Y te deja en la expectativa y lo cortas, termina la historia allí. Termina esta idea o esta historia o esta introducción a un posible cuento sobre Tina y las mariposas. No sabemos más nada de las mariposas, no sabemos qué pasó con ella. Y entra entonces abruptamente en que entre sus otras apetencias, a Tina le gustaba vivir soñando e imaginando historias de viajes, como los que hacía su tía Venecia.
Entonces ahí uno, como lector, se pregunta, bueno, ¿qué relación existirá entre la tía Venecia y las mariposas? Y entonces empieza a hablar sobre los viajes de la tía Venecia, que era una mujer de infinita belleza y tenía aseguradas piernas de pasmosa hermosura, y cuidaba mucho su figura de diosa, su piel y su rostro terso. Yo me pregunto por qué tenía las piernas aseguradas. Me imagino que era bailarina de ballet, era una gran bailarina de ballet y por eso tenía las piernas aseguradas, como la mayoría de las bailarinas de ballet. Pero no habla nada de esto, no habla de que baila. Pensé que como bailarina pues era como una mariposa que danzaba o danzaba con la sutileza de una mariposa. Y después se va a que la tía Venecia envejece y muere en un ancianato, después que sale de un ancianato, sin que sus extremidades inferiores fueran amputadas. Es la frase con que cierra ese párrafo. Y yo como lector me pregunto por qué tenían que haber sido amputadas. Claro. Así, ¿qué pasó en la historia que llevan a que hubo la posibilidad de que fueran amputadas? Y después introduce con que Tina fue la salvadora de los pies de Venecia en un duelo de demonios. Ajá. Los pies de Venecia se habían puesto ya con sus 90 años del color de las más oscuras orquídeas. Pero cuando Venecia murió, milagrosamente tocaron en blancos jazmines. Esas tres líneas dicen mucho y a la vez no dicen nada, porque cómo fue que salvó los pies de la tía Venecia, qué fue lo que les pasó en los pies. Me imaginé una bailarina de ballet que fue famosa y bueno, envejeció o tuvo un accidente y sus pies se atrofiaron, y todavía me sigo preguntando, ¿y las mariposas? Después entra con que Venecia tuvo 2 hijos, uno de ellos era Antonio María. Ajá, y empieza a relatar un poco algo de Antonio María y después lo termina suicidando en un parque infantil. Ajá, allá hay otra historia y yo me pregunto por qué se suicidó En y un parque. qué impacto tuvo en la vida de Tina el suicidio de Antonio María, un joven que apenas tenía 24 años. Entonces allí me encuentro con otra historia que puede ser otra historia, allí está el germen de otra historia. Luego hay un subtítulo que dice el padre de Daniela y habla sobre Daniela, que era hija de un soñador empedernido, de un payaso. Ajá, entonces aquí ya nos entramos al mundo del circo, de un volatinero que cabalgó en un monociclo de sueños infantiles. Y bueno, continúa describiéndola, habla del pueblo de Choroní, pero no sabemos más nada del padre. Si era un soñador empedernido, era un payaso. ¿Qué pasaba con ese payaso? ¿Qué pasaba con su triciclo? ¿Qué pudo, porque Daniela, qué relación tenía Daniela con ese padre que era payaso? Cierra ese texto con que Tina era como una niña hundida en el dolor de su adultez. Era la madre de la niña que murió, llamada Daniela, llamada Tina. Ahí sí, verdad que no entendí nada. Porque era llamada Daniela o era llamada Tina. No entiendo esas líneas allí. Y por último, hay otro subtítulo que dice un amor. Allí hay un cuento. Allí hay un cuento bastante completo. Creo que es el texto más completo que tiene, de la historia de amor de una niña o de una muchacha muy joven. Creo que se enamora de alguien mayor, con experiencia, la seduce, la enamora, pero después en los 2 últimos párrafos me cambias todo. Si ella está enamorada, está fascinada con la alquimia del amor y de palabras de su enamorado, amaba a los gatos olvidados como amaba a su gato. Muy bien, pero después inicias ese penúltimo párrafo, pero Tina regresó de un viaje triste por las colinas de su dolor. ¿Cuál viaje? Me pregunto.
Después dice, tuvo que despedirse de todos sus amantes, de todos aquellos hombres que la amaron como se ama a una diosa. Ellos abordaron un tren equivocado antes de un tiempo cuando apenas iban a la fiesta de la vida. Y después, ahora pasan las horas en la nada, como las horas de Tina transcurren en la nada, pasa el día enmarañada en los brazos del tiempo, porque este fue su maestro cuando su pecho estalló. Si pareciera que hubo, no sé, un rompimiento de ese amor tan bonito que venía describiendo arriba, y de repente me encuentro con estos dos párrafos que no entiendo por qué están allí, qué relación que tienen con la historia, porque algo tuvo que haber pasado para que, entiendo que tuvo que despedirse de todos de sus amantes, porque ella se enamora de este hombre y decide entregarse a él y vivir con él. Ajá, pero entonces, ¿qué pasó después? ¿Y por qué termina las horas de Tina que transcurren en la nada? Allí el final creo que no está resuelto de esa historia. Entonces yo encuentro en estos textos que están aquí como el germen de varios textos que puede desarrollar y que podría ser el libro el libro de nuestra amiga Teresa. Es decir, estos textos están muy bonitos, muy interesantes, pero se quedan en el germen, pues no desarrollan la historia, y creo que le pueden sacar mucho provecho allí porque hay 3 o 4 historias que puede desarrollar muy bien y podría ser su libro junto con el primer texto que nos presentó en la primera ronda. Y John Delis, disculpa, se nos terminó el tiempo. Ok. Nos estamos pasando varios minutos recuerden que Fanny tiene que hacer la conexión con el profesor Batista y bueno, ya se acerca la hora. Generalmente hay problemas para conectarse con Argentina, con el profesor Batista, entonces bueno, quienes no han hablado y tu comentario. La próxima semana, entonces. La próxima semana terminamos con los textos de Teresa. Te queda a ti hablar del primer cuento. Yo falté, Armando. ¿Ah? Yo también falté, y faltas tú. Y no, Napoleón intervino, ¿no? ¿Ah? Sí. Ok. Bueno, entonces cerramos con Teresa la semana que viene y también le entramos a los textos de Feli. Feli, tú me enviaste un solo cuento, no los dos. Tengo solamente los dos. El de Cristo Vive. Y antes te envié uno que se llama Un amor pervertido. Entonces yo lo que voy a hacer es que te voy a reenviar los dos. Bueno, junto a los que voy a enviar a los compañeros, obviamente te lo envío a ti también. Eso es lo que voy a hacer y lo hago este fin de semana. No, el del amor pervertido lo tengo también, ahora que me acuerdo. Sí, tengo entonces los dos. Pero bueno, en todo cuídense caso, mucho. Este fin de semana a todos. Vale. Sí, perfecto. Buen fin de semana. Que tengan una feliz tarde y bueno, y un excelente fin de semana. Cuídense. Chao. Vale. Chao. 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 Listo.